Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 2:13 y 14. Lucas 2:13 y 14. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres, para con los hombres. El título para este mensaje: cuando el cielo rompió el silencio. Cuando el cielo rompió el silencio. Amada iglesia, durante siglos el pueblo esperaba al Mesías prometido. Israel había pasado opresión, silencio profético, cautiverios y dominio extranjero. Parecía que el cielo estaba callado, pero una noche común, mientras unos pastores cuidaban las ovejas en el campo, de repente el cielo se abrió. Y una multitud de ángeles apareció anunciando que el Salvador había nacido. Lo que parecía una noche normal terminó convirtiéndose en una noche que cambió la historia de la humanidad. Hoy usted y yo aprenderemos que cuando Dios decide manifestarse, puede romper años de silencio en un instante. Como primer punto de 20, el de repente de Dios llega en medio del silencio. Ahí en Lucas 2, 8 y 9 dice: habían pastores en la misma región, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor. Amada iglesia, Israel llevaba aproximadamente 400 años sin profetas desde el tiempo de Malaquías. 400 años, imagínese usted. El pueblo vivía bajo el dominio del Imperio Romano y muchos pensaban que Dios había guardado silencio. Recuerden que los líderes religiosos estaban enfocados más en las tradiciones que en la presencia de Dios. Mientras Jerusalén dormía espiritualmente, Dios decidió revelar el nacimiento del Mesías. No a reyes ni a sacerdotes, sino a humildes pastores. Amada iglesia, esto nos enseña algo importante. Si usted y yo dormimos espiritualmente, si usted y yo estamos acomodados, sucede que a nosotros no se nos va a revelar los secretos de la palabra, sino Él tendrá que utilizar. Por eso dice la palabra que Él, si nosotros no predicamos, Él va a utilizar aún las piedras para que hablen. Aquí vemos que eso fue lo que pasó. Mientras Jerusalén dormía espiritualmente, Dios decidió revelar el nacimiento del Mesías, no a reyes ni a sacerdotes, que eran los que tenían que estar ahí en la brecha, sino a humildes pastores. Los pastores eran considerados personas sencillas, personas humildes.
Y en esa época ellos tenían una baja posición social. Pero Dios escogió lo menospreciado, lo menos esperado para anunciar la noticia más grande del mundo. Amada iglesia, el silencio de Dios no significa ausencia de Él. Aunque el cielo parecía callado, Dios ya estaba preparando el cumplimiento para su promesa. Cuando Dios llegó y cuando llegó el momento perfecto, el cielo habló de repente. Y muchas veces Dios trabaja en silencio antes de hacer algo grande. Hay personas que sienten que Dios está callado, porque la respuesta no llega, porque el milagro tarda, porque la situación sigue igual. Pero en esta historia nos enseña que aunque parezca silencio, Dios sigue obrando. El cielo puede romper tu noche más oscura de repente. Amada iglesia, el nacimiento de Cristo representa el cumplimiento de múltiples profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Dios demuestra que su palabra jamás falla, aunque pasen siglos. El silencio profético no era abandono, era preparación para la manifestación del Salvador. Porque es que Dios muchas veces prepara los milagros más grandes en temporadas donde nadie ve nada. Antes de la manifestación viene el proceso oculto. Belén parecía insignificante, pero allí estaba naciendo la esperanza del mundo. Amada iglesia, aunque el cielo parezca en silencio, Dios ya está preparando tu próximo milagro. Si ya recibiste un milagro, testifica, porque Dios te está preparando para el siguiente milagro. Y como segundo punto, el de repente del cielo trae luz en la oscuridad. Ahí en Lucas 2, 13 y 14 dice: y de repente apareció una multitud de huestes celestiales. La noche en Belén era noche común hasta que la gloria de Dios iluminó los campos. Yo me imagino esa escena gloriosa. Porque es que en la cultura judía, la luz representaba presencia divina, dirección, revelación y salvación. La aparición angelical no fue un evento pequeño, fue una manifestación celestial extraordinaria. El cielo mismo celebraba el nacimiento del Salvador. Porque es que cuando Jesús nació, el cielo reaccionó. Esto no fue desapercibido. Los ángeles entendían algo que muchos hombres aún no comprendían. El Salvador había llegado. La luz apareció en medio de la oscuridad espiritual del mundo. Porque Jesús vino a traer esperanza al perdido, paz al quebrado, salvación al pecador. Amada iglesia, muchos hoy vivimos noches espirituales, noches de ansiedad, depresión, temor, desesperanza. Pero Jesús entra en una vida. Cuando Jesús entra en una vida, la oscuridad pierde su poder. La luz de Cristo sigue brillando hoy, si tú la crees. Amada iglesia,
Ahí en Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Cristo no vino solamente como maestro o profeta, vino como Salvador, vino como Redentor y como la luz del mundo. Amada iglesia, la gloria de Dios siempre expone la oscuridad. Donde Cristo llega, sucede algo. El pecador es confrontado, las cadenas se rompen y la esperanza renace. Por eso cuando Jesús aparece, la oscuridad ya no puede permanecer. Y como tercero y último punto, el de repente de Dios cambia la historia. Hoy hay un de repente para tu vida. Ahí en Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento de Jesús ocurrió en un establo humilde en Belén. No hubo palacios, no hubo riqueza ni reconocimiento humano. Sin embargo, ese nacimiento dividió la historia de la humanidad. El mundo jamás volvió a ser igual después de Cristo. El Cristo Jesús partió la historia en dos. Por eso en los escritos dice: antes de Cristo y después de Cristo. Por eso el de repente de Belén transformó la humanidad. También la eternidad y por supuesto el destino del hombre. Jesús vino para reconciliar al hombre con Dios. Lo que comenzó en un pesebre terminaría en una cruz y luego en una tumba vacía. Así que, amada iglesia, estamos en victoria. Dios puede cambiar completamente tu historia. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa tus heridas o tus luchas. Jesús todavía transforma vidas de repente. Cristo es la encarnación de Dios hecho hombre. El nacimiento virginal demuestra que la divinidad de Cristo está vigente. El cumplimiento profético y el plan redentor de Dios. Belén fue un inicio visible del plan eterno de salvación. Dios muchas veces comienza las cosas más grandes en lugares pequeños. Recuerde dónde Jesús nació. El mundo vio un pesebre. El cielo vio al Rey. No subestimes los comienzos pequeños de Dios, porque es que lo que nace de Dios puede comenzar pequeño, pero terminará impactando generaciones. Amada iglesia, el de repente del nacimiento de Jesús nos enseña que Dios puede romper largos silencios en un instante. Cuando parecía que nada ocurría, el cielo se abrió. Cuando el mundo estaba en oscuridad, la luz apareció. Y cuando la humanidad estaba perdida, el Salvador nació. Así como Dios sorprendió al mundo en Belén, todavía puede sorprender tu vida hoy. Algo que quizás ves como perdido,
hay una esperanza. Hay algo que Dios va a hacer. Tal vez has vivido temporadas de silencio, de dolor o espera. Pero recuerda algo importante, Dios sigue teniendo de repentes. Preparado para tus hijos, preparado para tu historia, preparado para tu situación. El mismo Jesús que nació en Belén sigue salvando, sigue restaurando, sigue levantando y sigue trayendo esperanza. Así que, amada iglesia, prepárate, porque Dios puede romper tu noche de repente. Cuando tú estás esperando algo que quizás llevas tiempo orando, Dios puede cambiarlo de repente. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos das una esperanza, Señor. Tú sigues salvando, Señor. Tú sigues restaurando, Padre. Tú sigues levantando al caído y tú sigues trayendo esa esperanza a aquel que quizás la tiene perdida. Padre, gracias porque sabemos que tú, Señor, nos vas a sorprender. Esperamos que tú nos sorprendas en esa situación, quizás en ese cambio de empleo, quizás en ese empleo. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando en ti, Señor, a seguir creyendo, a seguir confiando que tú lo harás, Señor, a pesar de que estamos orando mucho tiempo, Señor, pero sabemos que tú traerás un de repente para nuestra vida. Porque es que yo creo firmemente una vez más que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia.